Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus datos no siempre se comportan de la manera que esperas? Como investigador, académico o estudiante en fase de titulación, entender no solo la tendencia central que hemos visto en otro de nuestros videos, sino también cómo se dispersan tus datos, es clave para obtener conclusiones precisas y valiosas en tu investigación. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las medidas de dispersión. Imagina poder cuantificar y entender la variabilidad de tus datos para mejorar tus análisis y tomar decisiones más informadas. No te preocupes si suena complicado, porque te guiaré paso a paso. En este video aprenderás qué son las medidas de dispersión y por qué son esenciales en el análisis de los datos, cómo calcular e interpretar la varianza, desviación estándar, rango y coeficiente de variación. Y lo más emocionante, una demostración práctica en Excel al final del video, donde aplicaremos estos conceptos directamente a tus datos. Pero antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tus datos no te están contando toda la historia? Con las medidas de dispersión, no solo podrás entender mejor tus datos, sino también ganarás la confianza y claridad necesarias para tus análisis. Así que, ¿estás listo para transformar tu enfoque hacia los datos y mejorar tus habilidades de análisis? Asegúrate de quedarte hasta el final para no perderte la demostración práctica en Excel. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Las medidas de dispersión. La primera es la desviación. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Mide cuánto se alejan los valores del conjunto de datos de su media. La desviación estándar es una de las medidas de desviación más comunes. Se calcula encontrando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media, dividido por el número de valores en el conjunto de datos menos 1. Matemáticamente, la fórmula para calcular la desviación estándar es la que estamos viendo en pantalla. La desviación es útil porque nos da una idea de cuánto se dispersan los valores del conjunto de datos en relación con la media. Si la desviación estándar es alta, significa que los valores están muy dispersos en relación a la media, mientras que si la desviación estándar es baja, significa que los valores están agrupados cerca de la media. En otras palabras, una desviación estándar alta indica que los valores tienen una variabilidad alta, mientras que una desviación estándar baja indica que los valores tienen una variabilidad baja. Además de la desviación estándar, existen otras medidas de dispersión, como el rango intercuartílico y la varianza. En general, la elección de una medida de dispersión dependerá de la naturaleza de los datos y del propósito del análisis. La otra medida de dispersión es la varianza. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Al igual que la desviación estándar, la varianza mide cuánto se alejan los valores del conjunto de datos de su media, pero se expresa en unidades cuadradas en lugar de unidades de medida originales. La varianza se calcula encontrando la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media del conjunto de datos. Matemáticamente, la fórmula para calcular la varianza es la que estamos viendo en pantalla. La varianza es útil porque nos da una idea de cuánto se dispersan los valores del conjunto de datos en relación a la media al cuadrado. Una varianza alta indica que los valores están muy dispersos en relación a la media, mientras que una varianza baja indica que los valores están agrupados cerca de la media. Aunque la varianza es una medida útil de dispersión, se expresa en unidades cuadradas, lo que dificulta su interpretación en términos de escala original de los datos. Por esta razón, a menudo se prefiere utilizar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y se expresa en las mismas unidades que los datos originales. La otra medida de dispersión es el rango. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Matemáticamente, la fórmula para calcular el rango es la que estamos viendo en pantalla. Es útil para obtener una idea general de la variabilidad de los datos en el conjunto, ya que nos dice cuánto se extienden los valores en el conjunto de datos desde el valor mínimo hasta el valor máximo.
Sin embargo, el rango puede no ser una medida muy precisa de la variabilidad en los datos, ya que puede verse influenciado por valores atípicos o extremos. El rango se utiliza a menudo con otras medidas de dispersión como la desviación estándar o la varianza para obtener una idea más completa de la variabilidad en los datos. Mientras que el rango proporciona información sobre el alcance de los datos, la desviación estándar o la varianza indican la dispersión de los datos en torno a la media, lo que puede ser más relevante para muchos análisis. Vamos a aprender a utilizar Excel para aplicar estadística básica. Veremos paso a paso las medidas de dispersión, rango, desviación y varianza. Para ello tenemos un grupo de datos que son las edades de un grupo de personas. Y aquí tenemos unas tablitas donde iremos incorporando los resultados de las distintas funciones que aplicaremos. El rango. No existe en Excel una función específica para calcular el rango, pero sí podemos auxiliarnos de dos funciones que existen. El rango no es más que restar el valor máximo menos el valor mínimo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar las funciones de Excel, ponemos el signo igual, escogemos la función máximo, seleccionamos nuestro conjunto de datos, cerramos paréntesis y luego escribimos el signo menos y ponemos la función mínimo. Dando doble clic la seleccionamos, seleccionamos el conjunto de datos y cerramos paréntesis y damos Enter. A continuación calcularemos la desviación estándar. Escribimos igual y escogemos la función dex.m, damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis y damos Enter. Y por último calcularemos la varianza. Escribimos el signo igual, escogemos la función var.s, damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis y ya tenemos todas las estadísticas básicas cómo se calculan utilizando Excel. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.